casi gusta el agua, man. Otra vez. Sí, culero. Buenas a todos, bienvenidos a PQLC Podcast. Se preguntarán por qué casi no hay videos subidos en PQLC Podcast. Episodio 3, de hecho. Episodio 3, de hecho. Pero antes, revisa que está grabando, por favor. Está grabando, ok. A ver. Tenemos Episodio 3, porque estamos traumados a que no grabe mi teléfono, ya que no, por eso no subimos el episodio 2, porque tuvimos problemas. Sí, y era una chinga Sí. horrible, entonces, nada. Bueno, episodio 3. Episodio Bienvenidos a su podcast. Y nada, Panda va a estar revisando en todo momento que el teléfono no deje de grabar. ¿Verdad, Va a Panda? estar muy metido a rollo de que el teléfono no deje de grabar. Soltar el teléfono, Panda. Entonces, Gracias. todo bien. Panda nos va a hacer la señal y si ven algún corte dentro de la grabación es porque, Por lo en mismo. efecto, el teléfono se cortó. Pero vamos a tratar de editarlo y que quede excelso. Entonces, nada, bienvenidos a su podcast y comenzamos. ¿Cómo estás? Bien. Dentro de lo que cabe, bien. Ya saben el pedo que tuve en mi trabajo acerca de que me confundí en unas cosas. Tengo que pagarlas yo, pero no hay pedo. ¿Cómo es ese Está bien. pedo? ¿Cómo es ese pedo de lo milimétrico que tiene que ser tu trabajo? Demasiado, man. O sea, bueno, el ejemplo más claro que te puedo dar fue la primera cagada de la semana, Ah. de la semana anterior. Las cagadas. Las cagadas de la semana, presentado por agua. Ah. Tome agua. Tome agua. Que tomen agua, man. Hay que tomar agua. Sí. Bueno, entonces, la puerta medía 31 pulgadas. Entonces el sticker tiene que ser Yo te digo. de 31 pulgadas. Yo le puse 30. ¿Por qué? Me confundí, man. No sé. La cagada de la semana. Ajá, mira el metro, 30 presa, qué pedo, mandó impresión presa. Y después el que instala me lo dijo, más está malo. Y yo, fuck. Tengo que pagarlo yo, pero bueno. Y me pasa por pendejo, porque Héctor me dijo, siempre que usted mande ¿Quién uno- es Héctor? Héctor. Sí, porque yo lo conozco por la gente. Héctor es Héctor Osorto, maje. Creo que Entonces, todo como allá conoce a Héctor Osorto. Héctor Osorto es fotógrafo y diseñador gráfico por más de 20 años, que buenísimo, ¿para qué? Mi maestro, por decirlo así, en diseño gráfico. Entonces, me dijo Héctor, siempre mande una pulgada de adicional. Eso quería decir de que si yo hubiese mandado esa pulgada adicional, iba a ser exacto, ¿me entiendes? Pero no lo hice porque soy pendejo y por confiado y por creérmela mucho. Y bueno, pero todo bien. Créeme que todo bien, o sea, no me afecta el perder un poco de dinero de mis que me lo deduzcan, no hay problema. Sí, a veces sí se aprende. Exacto. Pero la ambición es el mayor enemigo del éxito. Sí, Sí, porque ese- imagínate, ese o sea, exactamente. sí, hace poco estaba hablando con mi novia y le digo yo, la cagué en eso, la cagué en eso, y mis planes eran comprar cosas de podcast, dar esto, dar aquello, y ese dinero ya no lo tengo. Sí. Pero bueno, o sea, va y viene, el dinero Sí. va y viene, man, o sea, no hay pedo. Sí, es bastante problemático tu trabajo. ¿Y tu trabajo? ¿Cuál? Ahí está la pregunta, la gente no sabe, culero. Qué complicado. Es conflictivo hablar de mi trabajo o no trabajo. Sí, Pero bueno, en efecto, en este momento no sé si tengo o no tengo trabajo, cabe resaltar. Pero ahí no va. hay pedo. Sí, ahí va. Pero bueno, así es. Ni modo. Entonces, bueno, algo en particular que quieras hablar para empezar con el podcast. Para empezar a hablar del tercer episodio del podcast, pues... No, nada, pedir perdón a toda la mara de que estaba esperando Ah. la entrevista de Canal 55, que de hecho Sí. tuvieron problemas técnicos y no la pudieron transmitir en Sí, Facebook. o sea, lo estuvieron transmitiendo, pero como que la transmitieron por un canal adicional de ellos. Ajá, correcto. Entonces creo que ese fue el Sí, principal problema sí, sí. de ellos mismos. Bueno, grabaron parte del programa, Ujú. pero no todo. O sea, No todo. esa noche eran 2 invitados. Nosotros, Eran 30. ajá, Qué exacto. pena. Nosotros y otros 2 más. Los otros 2 están en Facebook Live. Sí, no. Y nosotros no, porque tuvieron problemas. Justo en ese momento que nosotros nos sentamos, se corta la transmisión. No, pero igual, muchísimas gracias por la. No, sí, la verdad queremos agradecer al equipo de Canal 55 por darnos la Sobre todo oportunidad. a Héctor, que fue uno de los principales Héctor. gestores. Sí, para que no la verdad quien se comunicó con nosotros al 100 fue Héctor, y Héctor es la persona, Gracias a nuestra manager Laurita. gracias a nuestra manager Laurita, modo mamá, Sí, modo como mamá. dice ella. Ese es modo mamá. En fin,
eso, agradecer y perdonar también. Sí. ¿Sabes? Perdón Sí, por la mala de que quería el segundo episodio. Lo vamos a subir, pero no entero. O sea, No, solo vamos a subir clips. los clips. Vamos a subir los clips. Que de hecho, ahorita ya subí el primero, que es de agradecimientos. Entonces, Para- fíjate también ahorita este podcast que no sé si va a subir de hoy a mañana. Correcto. Entonces, todavía. Bueno, La canción que escucharon de inicio es Close de Héctor Varela, un Vare. productor. Vare. Creo que la mayoría de nuestra audiencia estudió en la universidad con nosotros y otra que nos conoce por X o Y razón. Pero me imagino que la mayoría conocen a Héctor Varela. sí. Vare, hoy en día, es un productor, bueno, es prácticamente una marca. Vare Music es una marca. Él produce su propia. Más Su propia todo. Produce todo, man. Produce todo. Hace montajes 3D para Sí, sus propias para sus carátulas. portadas, correcto. Para sus propias carátulas. Hace su propia música. Su música me imagino que tiene copyright. Espero nos prestes tu música, ¿vale? Sí. La acabamos de reproducir una y no nos denuncié por copyright. No, no, Gracias, Vare. Gracias, Vare. Esto fue patrocinado por Vare Vale, Music. sí. ¿Qué te imaginas? Sí, O sea, ¿qué nivel cuando Vale ya sea Sí. compañía como tal, Mm. nosotros un podcast como tal? Sí, no es que somos un podcast como tal. Sí, pero. Sí. Y tenemos audiencia como tal, pero no estamos tan. Nada más, todo que no me conformo nunca, entonces Sí. digo yo que esto ahorita no es nada. La ambición es el enemigo de éxito. La ambición es el enemigo del éxito. Qué buena frase, man. Nada que eso. Lo dijo Barney Stinson en How I Met Your Mother. Pero en fin, ¿verdad? Bueno. El caso es que sí, Vare Music, eso Sí. es bastante trascendental. Ajá. Queremos resaltar, no sé por cuántas veces, de que al inicio de todos los podcasts, de cada episodio, vamos a tener una canción. Ya sea de un amigo de nosotros, como lo es Vare, o si ustedes nos recomiendan canciones de artistas hondureños, pues bienvenidos a Y sobre todo de personas que están emprendiendo en la música. Correcto. Porque no sé, para mí es bastante bonito saber que un amigo mío o incluso una persona cercana a mí, tal vez de mi misma edad o demás, está emprendiendo, porque eso está full. Sí, Eso está full. sí. Bueno, cuando veníamos ahorita, que fuimos a dejar unos celos Ajá. a una amiga de tu tía, creo que era, Sí. me dijiste, maje, ¿qué me dijiste? No sé, me tengo un montón de cosas. Quiero que se acabe el COVID. Ah, sí, supa, Sí. de eso habíamos hablado. Quiero que se acabe el COVID. Sí, ya estoy harto. Creo que en algún punto Estoy harto. de ahorita, maje, la gente ya no quiere COVID. O sea, nunca nunca quisimos COVID, pero Sí, ya estamos como quien dice. Es que ya te has Al visto. límite. Es que Sí. las primeras 2 semanas de COVID fue como que cuarentena. Fue como que, ok, tengo un descanso. Cuando dijeron que eran solo 2 Qué semanas. genial, man. ¿Te acordás, maje, cuando estábamos en la universidad y estábamos en el bus, de hecho, y yo aquí con mi teléfono? Maje, suspendieron las clases. Y vos, ¿qué otro pedo? Sí, o sea, Más, buen- no sabíamos. buen pedo. No sabíamos que esa suspensión iba a durar tanto tiempo. Que todavía sigue, ya 2 semanas que suspendieron todavía sigue, maje. Y Sí, y es bien feo. Por el hecho de que, bueno, fíjate que es de lo mismo que hablamos en el podcast pasado, que me imagino que vas a ver en algún clip esta parte. Y es que solo nos duele algo de verdad cuando le ponemos una cara. Ajá. O sea, COVID, la muerte de COVID son estadísticas. O sea, murieron tantos, fuck, qué lástima. Sí. Pero no nos duele sobre todo, sino que cuando ya nos convertimos en una estadística, esa estadística pasa a ser una cara. Este que estaba viendo Grey's Anatomy, estaba viendo Grey's Anatomy, y la última temporada de la serie es COVID. Es todo lo de COVID. Es la mala en cuarentena, mascarillas, todo el mundo gel y full casos COVID. Que es una buena estrategia, de hecho, Sí. de tener una temporada de lo que está pasando actualmente. Sí, y es bastante problemático. Sí, es más, en La Rosa de Guadalupe, o sea, vos ves los primeros episodios, Sí. y perdón, los últimos Más episodios, recientes. y ya hay COVID, pero Sí. ya todo el mundo anda con la mascarilla. Y la verdad no he visto, pero es cierto. Sí. La mayoría están utilizando esa dinámica. O sea, vos ves publicidad por todos lados y tiene el pichinguito, un vector y la mascarilla. Una mascarilla. Eso va full. Sí. Entonces, bueno, como te decía, viendo, todo se vuelve una estadística. Entonces, cuando se vuelve una estadística, no te jode tanto. Pero, o sea, sí te jode, porque son muertos, son tantos Sí, muertos. sí. Pero cuando ya le pones una cara, ya se vuelve peor. Porque estaba viendo Grey's Anatomy y sale un momento en el que madre e hija se enferman de COVID y las dos necesitan un respirador, pero la mamá quiere que la hija tenga el respirador porque ya usó la Ese uno, mal pedo, y la ¿no? hija quiere que la mamá tenga el respirador. Entonces, es mal pedo. Y ellos tienen que ver quién va a sobrevivir. Si Eso lo es, ¿cómo me dice que era? O sea, es un protocolo. esa decisión, Sí, protocolo. es un protocolo. Porque todos los hospitales lo tienen. Porque, Sí. bueno,
nosotros en la familia tenemos bastantes amigos que son doctores y hablé con uno recientemente y él nos dice eso, que ellos tienen que ver quién puede sobrevivirse con el respirador. En nuestro país, obviamente. En todos los Pero países un país acabaron. que se ha abastecido de... Man, en Estados Unidos se acabaron los respiradores. Ah, Sí. no sabía eso. Man, Ah. se acabaron las mascarillas, el papel higiénico. Qué chinga con el papel higiénico. Maje, es cierto, ¿qué pedo con el papel higiénico? O sea, higiénico. Es que la mano se quiere abastecer de todo. ¿Por qué? Porque es necesario que también No, te acabe no. O el sea, higiénico. pero... ¿Vos compraste papel higiénico excesivo? Excesivo cuando no. empezó la cuarentena. Pero cuando empezó la cuarentena, con mi familia, pasaron 2 semanas y ya empezaron con los dígitos y dijimos, ok, esta es una loquera. Sí. Entonces creo que compraron 3 paquetes de los de 12 Ajá. y los tuvieron Pero almacenados. la mala se traumó. o Pero sea, cabe resaltar que mi familia éramos 8. Entonces sí se necesita tener bastante abastecido de todo. de todo. De todo. Entonces, Pero sí, o sea, a mí me pareció la vez ridículo. O no sé, como decís vos, o sea, Sí, no sabía, es que no había analizado. es el pánico. No había analizado cuántas personas viven en tu casa y en la mía. O sea, Sí. yo, ¿qué? Solo un poquito, pero vos ocupas más. yo ocupo más. Entonces, Pero no creo que sea tan necesario porque yo, No, yo vi es que- más, yo vi en noticias, yo vi ajá. ¿cómo te digo? En los supermercados de que había una gente con una carretilla aquí llena de papel higiénico Sí. y otra de comida. O sea, iban Si escucharon ese lock de la puerta, es el memo que acaba de llegar, que no supo que tocar. estábamos Sí. grabando podcast. Qué bueno que no tocó. Lo hubiese omitido, pero vale mencionarlo. El caso es que- Saluda a Memo, saluda. saludos a Memo. Saludos a Memo. está saludando. Habla, porque la gente escucha que no es para. Hola, buenas tardes. Ahí está. No, es de noche, pero Memo dijo buenas tardes. Buenas tardes. Ese es Memo, ese es mood Memo siempre, toda la vida. Entonces, bueno, como te decía, ¿no? ¿De qué te estaba hablando antes de que interrumpiéramos? Entonces se volvió un pánico. Se volvió un pánico y ese es lo que refleja el abastecimiento de todo. Porque si te fijas, una vez que se genera un pánico sobre algo, las primeras cosas que se van son la despensa de limpieza. Es lo primero que se va. ¿Por qué? No sé. Pero Sí, por eso te digo, la o sea, gente analiza. esa es mi pregunta, que por qué tanto Bueno, que papel mira, higiénico? este es el rollo. Que vos decís, este es el rollo. Es que vos, Buenísima, sí. es que vos decís, ok, vamos a estar encerrados tanto tiempo, se está muriendo tanta gente. Ok, la gente empezó todo así, me imagino yo, ¿verdad? La gente que siempre se va a los límites, la gente que siempre hay personas que se van a los límites de todo. Y dicen, ok, este es un arreglo del gobierno, este es un virus ingresado por el gobierno, me voy a abastecer de todo y me voy a encerrar. Una ventana de humo para que no Sí. me dé cuenta que murieron 10 personas a tal lado. Sí, y entonces, empezar a especular, ¿no? sí, empezás a especular y es el mismo miedo. Sí. Y bueno, te quiero hablar del miedo más adelante, pero el caso es que es el mismo miedo, nos genera un pánico y al ver que llega un man y se lleva 12 paquetes de papel higiénico, decimos, ok, esa Yo gente se también lo me voy a quiere llevar 12. no, porque se va a acabar, y decir, se va a acabar y esta gente se lo No, quiere pero llevar vos te has todo. fijado de que la gente, bueno, el ser humano, de que todo es viendo para arriba y vos ves para arriba. Correcto. Te dejas llevar. Te dejas Entonces, llevar. en algún punto, una persona sí tuvo un motivo por llevarse Sí, una claro. carreta entera de papel De papel higiénico. higiénico. Pero el otro al ver eso, ey, Este man lo va a acabar. ey, Y va a entonces haber todos más empiezan en ese pánico, como decís vos, Sí. en ese pánico, en ese conflicto de, ¿qué pedo? Yo también quiero papel Sí, higiénico, es que si hay una línea formada, vos te vas a ir a Sí, formar aunque no exacto. sepas de qué se trata. Sí, correcto. Entonces, es un experimento social. Sí. Entonces, ese es el pedo, que llegamos a eso, ¿no? Sí. A abastecernos de todo aunque no sea necesario. Porque los Porque vemos que la otra supermercados, mara sí, está porque haciendo vemos que lo las mismo, demás sí. personas están haciendo lo mismo. O puede que hayan otros factores, la verdad no estoy al tanto de todo. Por eso te digo, Pero o me sea, imagino que eso Como, ha sido como me principal. planteaste, no sabía el factor de que yo solo ocupo 2 papel higiénicos y yo pienso de que la otra mara también ocupa lo mismo. Sí, Pero no sé de que cuánta gente vive ahí, como me habías planteado antes. correcto. Sí, pero nosotros no nos abastecimos para comprar un chingo de papel higiénico. Exacto, o sea, que Pero- la mara. O sea, nosotros pensamos en plan, ok, ¿cuánto papel higiénico Sí. se gasta en el mes? ¿Cuánto compramos normalmente? Ok, compremos 2 veces más Sí. de lo que compramos por si acaso. Pero la mara, porque no sabemos. La mara empezó a comprar como que era edición limitada, más. Es que me imagino que el pensamiento de la gente fue, ok, yo trabajo todo el día y gasto tanto al mes, pero ahora voy a pasar todo el día en mi casa. ¿Qué pedo? Sí. Voy a pasar todo el día, todos los días. Igual, más, yo creo que no justifica. No, yo sé, no lo justifica. La compra masiva. de papel Es que no higiénico, justifica la compra verga. masiva
del papel higiénico, pero sí justifica el pensamiento de las personas. Lo carreta que llega a ser Sí, la persona. sí, esa Por es el decirlo punto. así. Bueno, entonces te comentaba de que, o sea, me interesó eso, lo del protocolo. Ujú. O sea, es algo bastante feo, man, el protocolo de los médicos. Es bastante O sea, difícil para ellos. como decís vos, o sea, un ejemplo, tengo una persona de 80 años y una persona de 18 años, que el récord de esa persona, o sea, su currículum, por decirlo así, está estudiando en la universidad, lleva buenas notas, pero el señor probablemente Viva del gobierno o hasta viva esa del ya- gobierno, ok, exacto, o sea, es ponerle un militar jubilado, le tienes que estar pagando una pensión. una pensión, y entonces Ajá. creo que el doctor se pone en plan, ok, solo tenemos un ventilador o lo que sea para que esa persona viva, Sí. solo uno, pero tener dos vidas en juego. Tú pides un juego. Entonces, no sé, se ponen como a pensar en que, Tienes ok, que analizar la ¿qué situación. va a aportar esta persona? Va a aportar esto y esto y esto. ¿Y qué va a aportar el joven? Va a aportar esto y esto y esto. Sí. Entonces, ¿a quién le beneficia más Ujú. salvarle la vida? Sí, no creo que sea tanto en qué aporte le da a la sociedad, porque podemos decir, salvar a un asesino o salvar a esta señora, sino que creo que lo que se preguntan es cuán dañados están sus pulmones, va a resistir tal Ajá. vez todo, durante tanto tiempo, qué enfermedad le contrajo, la misma Por eso te enfermedad. digo, también, el ¿a mismo quién virus. beneficia más salvar? Correcto. Por decirlo así. Sí, no a la sociedad como tal, sino que a la persona como tal, Sí. porque no quieren desperdiciar una vida. Que tal que le pongan el ventilador y mueran los dos. Ajá. O sea, creo que ese es el pensamiento principal que tiene. Entonces, Sí. no soy doctor, pero me imagino que yo como persona eso es lo que pensaría. Correcto. El hecho de analizar qué vida se puede salvar. Por eso te digo, o sea, suena demasiado cruel, pero Sí. dicen, ok, esa persona, el gobierno le paga 20.000 empiras por su pensión. Sí. Ok, probablemente eso, es que si por decirlo así, si lo dejan que se muera, esos 20.000 empiras probablemente sirvan para algo más. Correcto, y suena cruel. Suena muy cruel, man. Más Créeme cruel, que pero no hasta- creo que sean dos. la pensé 2 veces en decir esto, pero ya lo dije. y que- No, es que suena cruel. Sí, suena muy cruel. Pero así son las cosas. Sí. O sea, Y por otro lado, si salvas al adolescente, no sabes si ese adolescente se va a volver delincuente. Y Sí, va creo a que- matar creo a que- muchos ancianos o va a matar a quien sea. O sea, creo que ese es el pensamiento, ¿cómo se llama? el doctor más ahorita. Es un pensamiento bien Thanos. Es un pensamiento bien Thanos. Porque pensar en cuántos recursos tenemos y cómo podemos utilizarlos y para qué podemos utilizarlos es un pensamiento súper Thanos. Correcto, O sea, Infinity War nos enseñó tantas cosas. sí, man. Más increíble. O sea, Thanos, ponerle que Thanos son los doctores ahorita. Sí, no Están tan, así no de tan salvar vidas. narcisistas, pero sí. Sí, exacto. Tiene que haber como un Man, equilibrio. o sea, tienen vidas en sus manos. Sí, O sea, tienen vidas en sus manos y tienen que decidir en cuestiones a COVID, hablando únicamente de cuestiones a COVID, tienen que decidir quién tiene más posibilidades de vivir. Y es porque, bueno, nuestro país, con tantas precariedades que tiene en el sector salud, en el sector educación, en el sector económico, en todo, sí. decidir el hecho de quién vive y quién no por las posibilidades que tenga de sobrevivir. Y otra Está cosa, bien, porque no hay medicamento tampoco. Ajá. ¿A quién le das el medicamento y a quién no? no hay ni siquiera equipo para los doctores. ¿no? Sí, man, o sea, ¿has visto cómo están esas personas? No tienen el equipo necesario para sobrevivir al virus tampoco. Correcto. Hay bastantes doctoras que han fallecido. Demasiado. Que, man, la verdad, o sea, más sentido pésame a todas esas personas que han dado por la vida a costa de la pandemia. Pero en fin, creo que deberemos continuar con el podcast sin meternos Sí, tanto, porque porque se sigue bastante. la verdad es muy triste. Ujú. O sea, es un tema muy triste y bueno, Sí, es bastante difícil. sí, Sí, la pandemia le quitó mucho a muchos. a muchos. Entonces, bueno. Pero fíjate que el miedo también es un impulsante. Hay estudios. Escucha esta frase. Ajá. ¿Qué pide miedo? No tener miedo. Sí, créela. ¿Ah? Hashtag créela. Créela. Para que la crea, ¿verdad? Hashtag Hashtag para que para que la la crea. Porque, ¿Qué pide miedo sería no tener miedo? Man? sí, man, no tener miedo a morirte, no tener Ajá, miedo o sea. a nada. Es feo. Es muy feo. Porque si no, vivir una vida sin nada. Porque el miedo creo que es uno de los principales sentimientos en la vida diaria. Porque fíjate que estaba viendo ayer un TikTok, porque TikTok rige mi vida ahora. Ok. Sí, veo TikTok. El caso es que se sacan muy buenas cosas de ahí. El caso es que Sí. hay un maje que dice
que bueno, que explica, es un psicólogo que hace TikTok porque bueno, no le pagan bien por eso. Caso que hace TikTok Exacto. y el tipo dice que nadie vive con sentimientos en específico, sino que somos una combinación de entornos. Entonces, Muy cierto, man. debido a eso, nadie es una persona, no puede decir, esta persona es muy feliz, o esta persona es muy alegre, no lo es. Esa persona está, cuando vos la ves, está en un entorno que le manifiesta alegría. Sí. Y por eso la encuentra feliz, pero esa persona no es feliz. Esa persona tiene distintos sentimientos que se llegan a manifestar en su vida. Es como la zona de confort. Por así decirlo. Por así decirlo. O sea, es muy complicado cuando una persona está acostumbrada a ser feliz siempre. O sea, ponerle a una persona que tenga bastante dinero. O sea, como padre vos le vas a dar todo porque tenés y podés hacerlo. Pero en algún punto vas a quedar sin nada. Ponele. Sí. No es que estoy diciendo mal a la gente que tenga dinero, sino que probablemente, por de la vida, quedes en quiebra o tu negocio fracase y acostumbrarse a tu hijo a ser feliz con cosas materiales. Estás mencionando cualquier novela mexicana, pero dale ya. La verdad, man. Sí. Es que otra vez en Televisa, pero de incógnito. Ah, sí, con razón. Te has Guadalupe, todo el episodio es mío. Sí, para que la creas. Para que la crea. Televisa patrocina. Entonces, eso, man, o sea, acostumbrar a ser feliz a alguien. ¿Me entendés? Es como la película esta, no sé cómo se llama, man. Que, bueno, creo que vos la has visto, de que el niño y al papá se lo llevan a los nazis, a un barco y la vida es bella. Ajá, la vida es bella, o sea, sí. Todo lo que hizo el papá para hacerle creer al niño de que todo estaba bien, ¿no? Sí, pero fíjate que, bueno, en eso discrepo bastante, porque, bueno, es que la felicidad no son objetos. A ti que le dije a mi novia, estaba hablando con mi novia de este tema, y le cuento, le estoy contando acerca de que nadie es feliz en general. Y me dice, yo soy feliz. Y yo, vale. No vas a escuchar todo el argumento que tengo. y yo sé sí, pero me sacó una un stand-up completo, un monólogo entero de por qué sí es feliz. Sí, tipo el mae de aquel mae que no come frijoles, el meme. Ajá. Yo soy feliz, yo no como frijoles, y yo soy feliz. Así lo digo tu novia. Sí, el caso es que ella me dice que los objetos no son una fuente de felicidad, ni tampoco las personas. La felicidad se encuentra en el momento en el que estás. Que ella dice que es un momento específico en el tiempo. Hay momentos felices. Sí, entonces sos feliz en un momento, así lo he entendido, sos feliz en un momento específico de tu vida. Y en ese momento, si te morís, puedes decir, fui feliz. Porque en ese entorno en el que estabas, lo mantuviste feliz. O sea, puedes pensar en eso, llegar hasta el borde de todo, hasta el punto de tu vida, hasta tus 80 o hasta tus 27, quién sabe qué club. Los 27, el maldito club de los 27, man. Ya para eso me hace una qué buena barra esa. Sí. Mi música mata, club 27. Sí, buenísimo. Un poquito. Entonces, ponte a pensar, llegar hasta ese punto de tu vida y que te pregunten, ¿fuiste feliz? ¿Fuiste de verdad? O sea, ¿qué tanto? Ajá, o sea, sí, hasta este punto. Ahorita ocurre algo y te morís. ¿Qué pedo? ¿Qué dirías? Si te pregunto, ¿fuiste feliz? Esa fue tu vida, ya. Hasta ahí. Sí. Acabas de perder 2,000 pesos en el trabajo, pero ok. ¿Fuiste feliz? La verdad sí. Sí. Cuando me di cuenta de que el error que hice en mi trabajo llevó a que yo pagase tanto dinero, sí, me puse triste y dije yo, qué mierda. Sí. No gano tanto y para estar pidiendo dinero, o sea, mal. Sí, pero eso me gusta. Que hasta ese punto, yo estaba ahí, yo estuve en el trabajo de José todo el día de hoy, porque tenemos que hablar de podcast y de cómo tenemos que relacionar. El caso es que, ya debe entregar esto. Estoy haciendo una camisa para mi novia, de PQDC. Ahí la vamos a subir, les va a gustar. De hecho, se viene un sorteo de una camisa de PQDC para los espectadores. Una nueva edición. Ahí van a ver las stories y todo eso. Entonces,
estuve viendo, yo no quería mencionar lo de la camisa porque según yo iba a subir ahorita lo iba a subir, Ok. que estaba en vivo, pensé. Sí, man. Entonces estuve haciendo una camisa con Josué que quedó bastante buena y vamos a subir la camisa para que la vean en PQLS Store, @PQLS Store en IG. Entonces yo estuve todo el día ahí en la tienda porque José, bueno, soy su amigo, entonces yo llego y él atiende a todas las personas que llegan menos a mí y estoy ahí esperando. Sí, maje. Yo también soy un cliente. Sí, pues sí, pero me jode mucho. Quítale esto, cámbiale aquí. Es un cliente de toda la vida. Sí te van a dar la camisa, maje, sí. Maje. Entonces, el punto es que yo vi el cambio, yo vi ese cambio de 30 minutos, de ¡pum! Sí. No, y la verdad, perdí 2000, porque lo peor fue que aquel man dijo que eran 4000. Entonces, como que, sí. pero en el acto fue como que 30 minutos y, madre, mira, papá, ¿qué está pasando ahí? Y se vio el cambio, y es que ese es el punto principal de la felicidad, es que los objetos, las cosas tangibles, todo lo tangible no nos da la felicidad. La felicidad es un sentimiento tan irracional que no podemos definirlo como tal. Entonces, es porque vos estás ahí y ves a un niño con un juguete nuevo y lo ves feliz, man. Y vos en tu mente ya de adolescente, ¿por qué lo haces feliz eso? Sí. Entonces vos te das cuenta, yo también fui niño, sí, es cierto, la felicidad de él es esto. Sí. En algún punto ya no lo va a hacer. Creo que durante los niños la felicidad, pues que siguen siendo lo mismo. Creo que todo el ser humano en todas sus etapas pasa por lo mismo, de que su felicidad no es en base a lo que tiene, sino que lo que transcurre y lo que eso le demuestra. O sea, el hecho del juguete yo creo que lo que representa más, mis papás me quieren y me dieron esto porque me quieren. Entonces ese sentimiento de querer es lo que produce la felicidad como tal. O sea, pudieron regalarme una piedra con dibujados ojos, pero es el juguete que me dio mi papá y mi papá me quiere. Y porque mi papá me quiere soy feliz. Creo que es el valor. Sí, el valor que le das. ¿Cómo que dijiste en el podcast anterior? No sé. Que esa camisa puede ser una camisa X que sirve para vestir. Valor agregado. Sí. Valor agregado. Es el valor agregado que le das a las cosas. Le das una piedra. Yo como que te digo, maje, mira esta piedra, te la regalo. Sí. Maje, existen miles de piedras, pero vos vas a separar esa. Específico, sí. Porque, ¿qué? Yo te la regalé, me estimás, buen pedo, la tienes ahí. Yo tengo una amiga. Y fijo. Yo tengo una amiga que me regaló una piedra. ¿Y dónde está la piedra? Ahí está. Créeme que después del podcast voy a subir una foto de esa piedra a PQLC, Okay. El caso es que esa piedra es una piedra, es muy redonda y es como transparente. Una vez fuimos a Tela con el colegio y ella vio la piedra y me dice, en mi vida te he dado algo, te doy esta piedra. Y fue chistoso en el acto. Ajá, pero después vos. Pero no fue como que la iba a guardar, sino que la metí en la mochila y ahí quedó. Nos regresamos a casa, todo el mundo en su casa. Cuando estoy desempacando, veo la piedra y eso, la piedra. Entonces vengo y guardé y dije, ok, voy a poner la piedra. Cuando me mudé de casa, porque me acabo de mudar, cuando me mudé de casa, encuentro la piedra en una de mis cosas. Pero quedó ahí, o sea, quedó en la galera, quedó guardando todas las cosas que tenía. ¿Vos no la estabas cuidando? No la estaba cuidando, simplemente la puse ahí, la tenía en una cajita. Desde el momento en que llegué, la puse en una caja donde guardo también memoria USB en mi escritorio en la otra casa. Ahí grabamos un video para que se acuerden. Uy, sí. Ahí grabamos extraño esa oficina cuarzo. Sí, en ese tiempo, oficina cuarzo. Qué buenísima estaba. Sí. Teníamos ese escritorio, tenías la litera. Sí. Todo El caso es que ahí había una cajita, no sé si te fijas, había una cajita a la parte del monitor, de los monitores, en ese tiempo tenía dos. Entonces había una cajita donde guardaba memorias USB, cables pequeños. Ahí estaba la piedra. El caso es que yo tenía la piedra ahí, pero no porque yo acababa de venir, la puse ahí. Después, cuando guardaron todo, se quedó en la galera y quedó entre cables y cosas que yo tenía. Llegó un punto en donde se deja empacando y las cosas que voy a llevar, las cosas que voy a botar, las cosas que voy a regalar, para no llevarse tanto para esta casa. Y no traerse tanto. Y en eso encontré la piedra. Y ahí sí me trajo nostalgia por el valor que le agregué a la piedra. O sea, hay tantos tiempos que pasaron y ahora tengo esta piedra. Ok, en conclusión, desde que te dio la piedra hasta la piedra no significó nada. Desde que te dio la piedra hasta ese punto en que vos la agarraste y dijiste, ve la piedra. Sí. O sea que no la cuidaste en ese tiempo. No, para nada, la piedra ahí estaba. O sea, Ahora pero sí. Generó un valor, los años le dieron un valor. Un valor ahí. Lo que significó, porque ya no me hablo con esa persona, lo que significó, fue una amiga de hace tiempo. Ya no te... Yo ya no me hablo con ella porque se mudó. Ah, ok. Se mudó, se fue, era la ex de un amigo. Ajá. Y se volvió mi amiga.
Y se mudó, y X, a veces me mandó mensajes. ¿Pero dentro del país o qué pedo? No, está en los Estados. Ah, ok. Y el caso es que ahí está, o sea, ahí está todo. El caso es eso, que la piedra tomó valor, ese valor agregado, Sí. lo tomó hasta que los años le dieron su valor. Cuando, ok, la man ya no está, pero esta piedra. Y esto es ella. Toda esta Ajá. es ella. Porque al final es lo que somos, historias. Sí, vivimos de Man, historia. somos man. historias. Vivimos de historia. Pero somos historias. ¿Te has puesto a pensar de que vos sos la historia en la vida de alguien? O sea, hoy llegó alguien a la tienda, a tu trabajo, vos hiciste un trabajo, y esa persona va, o sea, otro alguien y le dice, había un chavo que estaba con gorra, andaba con suéter, él me hizo esto y este chavo de aquí, ¿ve? Porque leía mis ideas, yo le planteaba una idea y la hizo. Sí, la y ese verdad, chavo, y después fuimos, después de estar donde ese chavo, y te volvés una historia. Es Una cierto. historia para alguien más. Porque te como- has fijado en las historias que vos formás. Correcto. Es como cualquier celebridad, o sea. Si vos escuchas a Neil Armstrong, la luna, Apolo 13, Correcto. Anil. vive, o sea, está vivo por esa historia. Sí, claro, está vivo en las personas. Ajá, ajá. Y siempre Exacto, vamos a eso. estar vivos. Por eso, porque somos historias. Somos historias, sí, o sea, Es bastante trascendental eso. no vas a decir, Neil Armstrong, el que estuvo en sexto grado conmigo. Sí. Fíjate que vi una historia de una chava que anduvo con Nodal. Está grabando Panda. ¿Panda? ¿Cómo vamos a la grabación? Bastante la grabación del día de hoy. Me gusta eso. El caso es que esta chava anduvo con Cristian Nodal. ¿Quién? Una chava X. Ni siquiera me acuerdo de su nombre. Ni siquiera me que lo acuerdo. más de la piedra de ellos. No. Pequeño el mundo. Ajá. Creerla. Eso hubiese sido una buena historia. Y vos en Amazon, vendo piedra de novia de Cristian Nodal. Inbox. Y Fío lo vende lo vende es Costa Rica. Costa Rica. Porque la rata anda en Costa Rica. Por cierto, la rata anda en Costa Rica representando a Honduras. Sí, saludos a la rata. Tenis de mesa. Tenis de mesa, la rata es un deportista internacional, ha ido a Panamá, ha ido a varios lugares. Próximo invitado. Y en este momento está disputándose contra otras personas en un Torneo. torneo internacional de tenis de mesa. O sea, heavy shit. That was, ¿cómo es? That was heavy shit. Sí, bueno. Entonces, man, o sea, ¿qué otro pedo? Y bueno, así. Entonces nos volvemos historias. Sí, Creer. la verdad sí, o sea. Como te digo, Neil Armstrong es conocido por eso. Entonces, Ujú. él está siendo recordado por esa historia. Pero no te terminé de contar. Entonces esta chava, que anduvo Ah, con es Cristian cierto, Nodal, sí, cierto. Ajá, me sí, perdí sí, sí. por Panda. Ajá. Esta chava que anduvo con Cristian Nodal no es el cantante que full para ella, sino que es un exnovio. Es cierto, es como el hijo de Ronaldo. Sí, es mi El hijo papá. de Cristiano Ronaldo. Sí. Le dijeron, ¿quién es tu jugador favorito? No sé si dijo Messi, pero dijo otro y no era él. Sí, sí, sí. Maje, o sea, Sí, y pasa bastante con los actores. sí. Fíjate que cuentan todos los actores en sus entrevistas, cuentan que sus hijos dicen que tal vez el Capitán América, Chris Evans, ponele, es uno de los favoritos de los hijos de muchos actores. De Mark Ruffalo, de todas Ajá, las exacto, es cierto. Y es como es que mi cierto. papá es Hulk, pero a mí llega Capitán América, Sí. Capitán América otro pedo. Joder, no me importa, quiero mi Capitán hijo. América de papá, qué pedo. Este joven que ayer estaba lavando el baño, Sí. el Capitán América no lava baño, es otro pedo. Al Capitán América le lavan el baño. Entonces, Se lo lava Hulk. él lo lava. Créela. Entonces, eso es otro pedo. Sí. Eso es otro pedo, que somos historias distintas. Para todas las personas tienen una Y eso es lo cool, maje, o perspectiva. sea, eso es lo cool, de que yo te recuerdo porque hacía un podcast. Ujú. Quizás el otro más gente se acuerda de vos porque le ayudaste a pasar sexto grado o Sí, último año. créela. Dijo, uy, gracias a aquel maje. O por mí no pasó. Ajá, también. Créela. también. No, O es sea, que somos cualquier tipo de Por eso historia. te digo, porque podemos o sea, hacer una mala historia. no solo por una historia te recuerdas, Sí. sino que cada quien te recuerda por algo en específico. Por eso me gusta. Bueno, tengo amor-odio con los velorios. Porque amo, por una parte suena creepy, pero amo por una parte porque toda la familia se junta y todos tienen una buena historia. Sí. Historias que vos no has escuchado, historias que vos no has escuchado en tu vida. Y otra cosa, conoces un montón, un chingo de familiares Sí, cuando hay un velorio. sí, cuando... Mira, él es tu primo. Ey, Hey, qué pedo. bueno, ¿no? Sí, ey, mira, ve, te presento a tal. Y empezás a conocer a Sí. primos más en cantidades. Sí, pero sí, o sea, los velorios tienen ese pedo. Que bueno, son una cosa trágica, mi familia. Vamos a poner un chingo de velorios. Y son esa cosa trágica, pero vos te das cuenta de un chingo de cosas. Ajá. ¿Te acuerdas del libro aquel que nadie conoce? Sí. Man, o sea,
te haces de conocer de un montón de historias que se vuelven más ramas del mismo árbol. Y queda como que, ok, entonces esta rama está aquí porque esta otra rama está pegada a este tallo. Correcto. Entonces vos vas dando y decís, ok, entonces esta versión de la historia no me la sabía. Ajá. Porque aparte de eso, todos tenemos distintas perspectivas incluso de la misma historia. Estábamos hablando de la vez pasada, de un tema que me gustó bastante, que es la creatividad. Y vos como diseñador gráfico, se vuelven, cuentan las veces que digo cómo, se vuelve bastante especial el hecho de que, bueno, espacial incluso, el hecho de que tu creatividad tiene que ser al borde de la perspectiva de alguien más. De hecho, sí, o sea, bueno, no lo diseñé yo. Llegó una mujer y dijo, ok, no recuerdo si era la mamá que había fallecido, y dijo, ok, quiero un cuadro en PVC con las manos de mi madre y del fondo del cielo. Okay. Para vos, o sea, ok, sí, está en el cielo todo. Le mandamos el diseño a la persona y nos mandó un audio, casi 1 o 3 audios llorando. Fuck. Sí. O sea, más llorando. No comprendo ese Y en los audios narraba, gracias, qué bonito se ve, son las manos de mi madre, gracias a ella yo soy lo que soy. O sea, se desahogó por completo. Se desahogó por completo. Y bueno, nosotros no éramos ni siquiera familiares o algo cercano a ella, sino que se desahogó en son de agradecimiento a lo que había hecho él. Qué lindo. Qué lindo. Porque creo que apreciamos más las cosas que significan algo. Sí, o sea, valor agregado en todo. Sí, porque fíjate que podemos comprar un anillo y fresa un anillo y se nos pierde y digo, pucha, perdí mi anillo. Pero nos compra un anillo, nos regala un anillo. Perdí el anillo que me dio tal persona. Correcto. Y ese valor es ultra enorme, man. O sea, es algo que te da un trasfondo. Es cierto. Y sí, o sea, por ejemplo, vaya, tenés un hermano y el hermano se le quiere el juguete y digo, por esa mierda estás llorando. Sí. Por esa mierda estás llorando. ¿Qué? ¿Te voy a comprar otro mañana? No, man, él quiere el que le compró el papá. Correcto. O sea, él quiere ese. Porque fíjate que yo no compro relojes. Yo tengo este reloj y el de mi papá. Y el de mi papá está mal y lo uso aún así. Y es por eso. Y no me lo dio él, sino que era un reloj. la verdad es mucha mala de que usa reloj que no sirve la batería. No, pero ese está mal, está quebrado. La pantalla está quebrada. Okay. El cristal no tiene reparación. Traté de buscarle el glass, el vidrio, pero no lo encontré en ningún lugar. Le busqué en Amazon y ese es todo el glass. Entonces el rollo es que se quebró y la maquinaria la mandé a reparar toda. O sea, me cambiaron la maquinaria, ya no es la original, es un reloj guess, ya no es la original, pero es de otro guess. Entonces fresa, funcionaba bien hasta que el punto que uno de los vidrios cayó en medio de las agujas, la maquinaria empezó a forzarse y se quemó. Y como todo es súper pequeño. Sí, todo súper pequeño, entonces no se podía reparar a ese punto. Sí. Pero igual, o sea, todavía lo uso. En muchas ocasiones, no sé si te has fijado, no, me imagino que no, porque casi nos conocimos casi en pandemia, entonces no fuimos a muchos lugares. Pero yo todos los grandes eventos que he ido, por ejemplo, competencias del colegio, cosas así, incluso el examen de la universidad, fui con el reloj que era de él. ¿Consideras este reloj como un amuleto para...? No como tal, no como un amuleto, no que me dé suerte, sino que me da tranquilidad. Por el hecho de que... O sea, es como, ok... Creo que apreciamos las cosas por el hecho del valor que otra persona le dio. O sea, esto es de tal persona y esta persona está en esto, como lo que te decía con la piedra. Esa piedra es esta chava. Pero tu pensamiento es, ok, voy a un examen. Tengo mi papá al lado. Ese es su pensamiento. Prácticamente ese es mi pensamiento, ese es mi fuck. Entonces sí podemos llamarlo amuleto, ok. Estudié, tengo mi papá al lado acá, ¿quién contra mí? Sí, pero es que vos me conoces, soy una persona súper confiada. Sí. Una persona súper confiada. Entonces, no es como que un día no lo lleve y me sienta mal y no puedo hacer el examen. Ya vale verga. Sí, no, para nada. Okay. He hecho increíbles cosas sin él, pero me gusta llevarlo. Me gusta llevarlo no porque me ayude, sino porque Panda está haciendo movimientos de tengo sueños. Sí, y yo pienso, se acabó la grabación. Ya no está grabando ni está grabando. Llevo un chingo de palabras. Deja de hacer sonidos raros, Panda, por favor. Panda,
dos movimientos. Esto se acabó. Se acabó la grabación y hay que volver a iniciar. Sí, hay que volver a iniciar. Pero bueno, Bueno, entonces estamos bien. Y me encanta que siga grabando. Te lo juro que me sí, encanta. mae, sí. Me llena la vida que siga grabando. Por un sentido más se lo llena la vida. Sí. Entonces, madre, sí. Entonces, no es que no lo llevo y se me arruina, sino que el hecho de llevarlo me da ese confort de compañía. Muchas veces lo hago cuando voy solo a algún lugar. Entonces, Ah, sí, sí, sí. eso es lo que... fíjate que hay varios lugares donde mi trabajo se consolidaba más o menos en viajes, porque vendía tales artículos. Entonces iba a tales lugares a promocionar esos artículos y me quedaba hasta una semana ahí. Entonces conocí un chingo de lugares. Y fíjate que muchos de esos lugares funcionan de diferente manera. Ajá. O sea, tienen diferentes funcionamientos en cuanto a su organización. Fuimos a un lugar que no nos dejaron trabajar porque la alcaldía no lo permitía. Y nosotros siempre sacábamos permisos de operación. O sea, Pero, primer día... pero ¿por qué no te dejan vender ahí? ¿Por COVID? eh, ¿O nunca no. dejan vender ahí? No dejamos. Ah. No voy a mencionar el lugar porque, bueno, más la Sí, policía, obvio, pero, obvio. pero no nos dejaron vender nada. Porque decían que la esencia del lugar Ujú. era únicamente la proporción activa de los productos de ellos. Porque el lugar ya tenía Solo los productos que nosotros vendíamos. Ajá. Sí, sí, sí. Pero lo que buscaba el lugar era levantarse Apoyar a los mismos a los la mismos de zona. ahí. Entonces Sí, nadie iba a otro lugar. sí. Ujú. Porque nosotros nos quedamos en la casa de un familiar, de mi compañero con el que fui. Entonces nosotros estuvimos ahí, estuvimos solo 2 días, tuvimos que movilizarnos porque, bueno, si no íbamos a hacer nada toda la semana, de nada nos servía. Entonces se volvía complicado. Y dijimos, no, hay que movernos, pero sí, no nos dejaron para nada. Entonces yo a todos los lugares siempre iba a dar reloj, más o menos cuando iba solo, porque a veces me tocaba ir a entregar esos productos, entonces me tocaba ir solo. Entonces, bueno, así, entonces siempre lo llevaba por el hecho de la compañía, porque a veces no llevaba datos, a veces no llevaba absolutamente nada, y así. Sí, Entonces, fresa. sí, imagínate, o sea, el valor agregado. Le suma bastante a las cosas. Sí. Es lo mismo, man, se vuelven historias. Y la verdad no soy... No, fíjate que es bien contradictorio, soy bien contradictorio en ese caso, porque no soy una persona que le gusta guardar objetos. Porque las personas son historias, para mí las personas son historias. Y esas historias viven siempre, esas personas viven tanto cuando yo cuente sus historias. Por eso, bueno, vos y yo fuera de cámara siempre te hablo cosas de mi papá, siempre te cuento historias de él, porque, bueno, incluso de mi abuela, porque son personajes bastante increíbles para mí. Y ahora son por ellos lo que sos. Y claro, o sea, sí. todos mis pensamientos se basan muchas veces en filosofía de ellos. Entonces, bueno, así. Sí, o sea, más que todo es el, o sea, vos sos lo que te enseñaron, por decirlo así. Sí. Aunque sea no tenemos el mérito. Sí, aunque sea muy contradictorio, ese es un buen tema, o sea... Sí, es lo que hablamos. Ok, a tu papá le gustaba arreglar computadoras. Sí. Vos también te fascina, estás estudiando ingeniería de sistemas. Sí, porque él quería estudiarlo y nunca pudo, Okay. entonces me decidí a eso porque, bueno, viví entre computadoras, entre teléfonos. Y te gusta, o sea, no lo estás haciendo solo porque Sí, el sueño de él, sino que porque a vos en realidad Sí, te la gusta. verdad, aún teniendo trabajo en mis tiempos libres, arreglo Sí, computadoras. es genial, es genial. Y bueno, Cobro súper económico, por cierto. sí. Ajá. ¿Cuánto por instalar Avast? Entonces, Ok, lo que te decía, que a veces dice, ay, es que igualito el papá. Pero, vaya, por ejemplo, poner que, ok, el papá es alcohólico. No por eso el niño va a ser alcohólico, porque va a haber todo eso. ¿Me entendés? sí. Ese tema lo quería meter, Ajá. porque siempre decimos eso. Y el ejemplo que le ponen al papá es ese. ¿Lo vieron fumando? Y el papá no fuma. ¿Y cómo el papá le va a reclamar si lo está viendo eso? Sí, pero es que no siempre, pero sí es un buen ejemplo. O sea, Sí, porque a grandes rasgos, sí somos ejemplos. O sea, sí nos convertimos en lo que nos convertimos por los ejemplos que tomamos. Pero nosotros decidimos qué ejemplo tomar. por eso te O digo. sea, si a un niño se le dice, ok, si un niño ve peleas todo el tiempo, el niño está delimitando su vida a pelear. Ajá, Entonces, resolver todo. Pero mi papá fumaba hasta 2 cajetillas de cigarro diarios, de la grande.
2 cajetas de cigarros Sí. diarios. Yo no fumo. Pues sí, más sin embargo eso. O Sí, sea, es lo que te digo, o sea, el pensamiento de la Mara es eso. Y no salió igual el papá, pues qué ejemplo le dio el papá. Pero probablemente, o sea, el papá sea alcohólico y el hijo sea excelencia académica y probablemente sea un doctor. Que por beber no te quita el ser excelente. Sí, pero en exceso todo es malo, man. No, correcto. Entonces, todo con Todo con medida. todo con Es un medida. anuncio de, creo que de México, man. Sí, pero es de Corona. Ajá. Es de Corona, ¿verdad? No, de la compañía que hace Corona, creo. Sí. Todo con medida. Ajá, pero no es Corona la compañía. Corona. Sí. La compañía es de cervecería. No, cerveza hondureña, cervecería hondureña. Cervecería hondureña no hace Corona. No hace Corona. ¿Quién hace la Corona, man? No sé de qué país es, pero no es de Honduras. Mm. Estoy seguro que no es de Honduras. Ahora estoy casi seguro, por tu mirada estoy casi seguro que no es de Honduras. Qué Investiguen ahí y lo ponen en comentarios de dónde es Corona y Fresca. No, ¿quién elabora Corona? Es la pregunta. Sí, la verdad. Sí. No, pero de quién es también. Ujú. Porque, bueno, Fox Channel es de Disney. Star Channel ahora. Star Channel. Man, pedo con Fox O Channel. sea, da igual. Sí. Es lo mismo. Al final de cuentas es lo mismo. Cabe resaltar que Josué le sigue diciendo Fox a Star Channel. Más la Mara le va a decir Fox siempre. No, porque ¿Cómo le va a llamas nuestra- a la gasolinera que está a la parte de Pizza Hut? a la par de Pizza Hut? La ESO. No, exacto. No, pero la Mara dice, vamos a apoyo de la ESO. Sí, es que yo nunca supe diferenciar cuáles son las. Te lo juro. Sí, ¿no? sí. Es un pedo bien. Sí. Sí. Pero es cierto, o sea, la Mara se acostumbra a tal punto de decir, vamos a comer pollo de la ESO. Sí, Más eso la sí. ESO, la ESO va a existir hace, creo, no sé, 5 años. Sí, más, creo que más. más. Sí. Creo que unos 8 años. Entonces la Mara también está metido al pedo de que es la ESO ahí. Y otro punto que lo ayuda también porque son los mismos empleados. O sea, los mismos empleados que tenía la ESO los tiene ahorita. O sea, sí, uno se retiran, se van, pero, Sí. Pero sigue siendo el pero mismo siguen franquicia, siendo, ¿no? ajá, siguen siendo los mismos empleados. No, entonces la compañía que está ahorita, creo que no Texaco. Sí, Texaco. Bueno, Texaco compró La ESO. la ESO. Oh, shit. Pero no sé si compró la ESO como tal, o sea, Ajá. toda la compañía ESO, o solo la ESO. No, puede delimitarse a comprar solo. Sí, creo que solo compró esa. Porque fíjate que me comentaban que no sé si conocen, para qué mencionarlo. En fin, no patrocina, para qué mencionarlo. Pero hay una pulpería, ahí por la calidad. ¿Dónde va? No, pero a Mari sí la patrocina. Ajá. Mari, compren de Mari. Mari tiene todo, Mari. Créela. Sí. Ah, Creo. Entonces, esa pulpería no era de las personas que es ahora, era una pulpería X. Y toda la Mara compraba ahí. Y toda la Mara compraba ahí, y toda la Mara compraba ahí. Que es el mismo ejemplo de lo siguiente que te quiero hablar. Entonces, esas personas no sé qué problema tuvieron y otras personas compraron todo el edificio. No la pulpería, todo el edificio. ¿por qué? Porque es un buen local. O sea, les lo dieron económicos, compraron todo el edificio, pero la pulpería todavía la tienen. ¿Por qué? Ahora tienen todos los clientes de las personas que ya iban a esa pulpería. Lo mismo pasa con tu local, con donde trabajas. Sí, sí, sí. Entonces a eso quería llegar. Es un gol más exagerado. Sí, eso ayuda un montón, poner un negocio de lo mismo donde ya estaba Donde uno ya que daba. estaba. Sí, es cierto, porque la Mara no se da cuenta de que era la compañía, la empresa anterior. La O empresa sea, de publicidad. entra y dice, ok, cambiaron de fachada, porque cualquier compañía cambia sus fachada, cosas, sí, ¿me sí, entiendes? sí. Entonces él dice, qué pijudo. Fíjese que quiero un banner de tal cosa. Y ok, cuando ya le hago la factura, ya ve el sello y todo, Que aquí no está ahí cosa. y yo lo doy, hey, aquí no es Tal cosa. tal cosa. Y yo, no, ahora somos una nueva empresa, pero hacemos lo mismo. Ya me hizo factura, ya. Sí, ¿ya para qué? Ya pagué. Aunque mucha gente llega y dice, De inmediato. fíjese que ando buscando a tal, aquí no es Tal tal cual. empresa. Y yo, no, la verdad somos una compañía nueva, pero hacemos lo mismo. Hacemos lo mismo. Ok, ya estoy aquí. Sí, ya que. Sí. Es una muy buena estrategia. Me de- pasaba con mi trabajo. el haber hecho eso. En cuestiones sí, la verdad es una muy buena estrategia, una muy buena pensada. Me pasaba con mi trabajo porque donde yo trabajaba había otra empresa que realizaba exactamente lo mismo enfrente. Entonces, a veces llegaban personas confundidas que me imagino que a ellos también les pasaba buscando los servicios que nosotros brindábamos. Ujú. Y entraban en plan, fíjense que ando buscando, aquí es. Y la mara, de Sí. inmediato, mi jefa, en plan, aquí es. Correcto. Pase, aquí es. Sí. Y yo en plan, no somos ellos, pero si usted desea, incluso Ajá. ahorita tenemos tal promoción gratis y cosas así. Por eso Entonces, te digo, buscas. nosotros, bueno, yo digo eso.
fíjese que no, esa empresa ya se fue, pero nosotros hacemos lo mismo, Sí, lo mismo por si que usted nosotros. quiere, y si no, pues... Sí, si no vaya a buscar la Es empresa. tipo los barberos, o sea, vos vas, compa, y no está Luis, Sí. el que me corta el pelo. No está. La mayoría de barberos. Vos te vas, man. Sí. Vale, No, sí, fíjate que es no- cierto. El que me cortaba el pelo ahí por el hospital se llama Luis. Sí. Ya no me lo corta porque cuando dejé crecer y todo. Pero fíjate que Luis, man. de eso quería hablar de barbero. Ah. ¿Qué pedo tan serio es perder a tu barbero? Es un pedo, porque fíjate que me pasó. Sí. Me pasó, me fui a cortar el pelo. Sí, hace man. una semana me fui a cortar el pelo. Voy, fresa, voy en mi rollo. Y yo siempre voy al mismo lugar. O sea, desde hace unos meses cambié de barbero porque me mudé de casa. Entonces dije, tengo que buscarme otro barbero que sea cerca de mi localidad. Porque si no, en nada estamos. Sí. Entonces dije, voy a explorar mis ambientes. Y fui a un barbero cerca de mi casa. No me gustó para nada porque el tipo me hacía esperar mucho. O sea, el tipo podía no tener a nadie ahí. Pero me decía, me llamó un cliente ahorita y ya va a llegar. Si usted espera a que él venga, yo lo atiendo. Y él se va, yo lo atiendo a usted. Y que, Y yo, no me y llegó que a yo, onda. y que yo duerma, que yo coma, que yo venga, y- Sí. pero si espera, no hay pedo. No me llevó esa onda Sí. porque yo la primera vez me esperé. Pero pasaron 30 minutos, 40 minutos. El tipo llegó 40 minutos. Y ese 40 minutos él me pudo haber atendido. Sí, exacto. Entonces, Porque no le das no es que tu preferencia. corte tenga tanto, o sea, Sí, solo te vas a solo cortar son aquí los lados y tú, y lo ya. bajo un poco y ya estuvo. O sea, Exacto. entonces, en esos 40 minutos, el tipo me pudo súper haber atendido. Y en mi casa somos 3 personas que vamos a ver, digamos, mi hermano se lo corta esta semana que viene. Yo la siguiente semana me lo corto, después mi primo se lo corta, después mi hermano otra vez se lo corta. O sea, va a tener esa clientela fija durante mucho tiempo porque vivimos muy cerca, Sí. queda una cuadra de mi Sí, casa. sí, sí. Entonces dije, ok, ese tipo va a tener buena clientela y me va a atender mejor conforme vea que ve Sí, un la chingo. verdad, fijo, no pensó en la Es posibilidad. que ese es el iba a pedo, tener es que ese es el una pedo, tratar de mantener un cliente en específico y perdemos un chingo. Porque imagínate Sí, exacto. esperar a alguien cuando vos me haces esperar a mí en tu trabajo, pero porque ya soy tu amigo. Entonces vos me haces esperar a las personas porque soy No, tu pero amigo. yo antes yo te dije, en llamada, Ajá. tenés tiempo, más que tengo todo el día, entonces dije, Por eso, pero vos igual me hubieses hecho esperar si Exacto. venía alguien más. Porque Exacto. tu pensamiento en específico es ganar nuevos clientes. Y Sí. si ya tienes un cliente, le puedes decir, ¿me puedes esperar un momento en la tienda de ella? Que no sé qué. Correcto. Y fresa. Sí. Y está todo bien. Actuó mal el barbero ahí. Sí, la verdad actuó bastante mal. Qué bien. Entonces me perdió como cliente, le perdió 3 clientes de un solo Sí. toque. Y la verdad perdió bastantes porque mis amigos vienen aquí y a veces me dicen, hey, vamos a cortarnos el pelo. ¿Dónde que el mae? Y la mayoría nos vamos a cortar el pelo en el mismo lugar. Correcto. Porque tenemos la facilidad de ir todos juntos de un solo. Sí, y vos sabes que la mara entre más Sí. gente va, o sea, Sí, para mí mejor. solo, para andar. Nada. Es mejor. Te quería comentar ahorita que tocaste barbero. Espérate, no he terminado con mi tema. Ok. No, lo tengo aquí. Dale, ajá. No, es que me voy a alargar. Ah, bueno. Entonces me fui a cortar el pelo y el tipo renunció. El ¿Pero barbero se que hizo me- barbero independiente o No, renunció. ya no es barbero? No me dieron información de él. Ok. Yo le dije, ok, pero el tipo puso una barbería o qué pedo. No, tuvo un pedo con el jefe y se fue. Y nadie sabe nada de él. Me murió de madre. Más y yo qué creo. Y bueno, Ahora, ¿quién me va a cortar el pelo? pero, y Luis. Más y yo llego, yo no le conozco el nombre del maje, me lo dijo como 4 veces. No me acuerdo, nunca me acuerdo el nombre de mi barbero. Y yo llego, maje. Creo que la mayoría de la gente no sabe el nombre de su barbero. No, pero es mi psicólogo, güey. Mi barbero, yo le voy a contar todo, maje. Qué pena. Maje, tuve un pelo. Tipo Soul, man. Sí, Soul, sí, es que así, es que tu barbero, maje, tu barbero o tu bartender, maje, o tu taxista, maje, son tus psicólogos de vida. Ajá. Maje. Yo cada vez tengo ese pedo que cada vez que me meto en un taxi, platico con el taxista. O sea, el Yo taxista también, man. Sí, La verdad siento mucha incomodidad del hecho de que solo voy aquí. Bueno, me lleva al cine. Sí, maje, yo le saco plática. Porque en plan el man me dice, siempre me dice, ¿y a dónde va? Y yo, para otro lado. Y hasta ahí. Y yo llego a decir, claro, está encima, ¿no? Y empieza. Mae, sí, mae. Así son las conversaciones. Yo voy aquí, va. Buenas, ¿qué tal? No, lléveme al mall. Estoy en mi phone. Ujú. Puta, va a llover, va. Sí. Y va, sí, el amigo, clima, que- el clima es mi punto de... Y él me dice, Sí, ¿y sí. para dónde vas? Y yo tal vez, para donde mi novia, Sí. que no sé qué. Está bueno, sí. Y que no sé qué. Y tal vez empezamos a hablar de algo y tal vez saco otro tema y empezamos, es que la economía aquí está jodida. O también de la radio, o sea. Sí. Escucha una canción, es buena rola. ¿Le gusta la música a usted? Y pum, 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 empezamos. Una vez un tipo me recogió en la U, en UNAR, y me va a dejar hasta... ¿Para dónde iba en ese momento? Iba súper largo, iba allá por la calidad. El caso es que era un trayecto bastante largo y fue cuando estaban Sí. arreglando
la partecita que está entre las dos gasolineras que está ahí, entonces no te tirabas por la calle, sino que te tirabas por una Como un desvío. como un desvío raro. improvisado, ajá. En ese momento salió una rola y yo le dije, hey, ya escucho tal nuevo álbum. Me dice, no, ponelo. Y yo, pero no es que no me Ok, pero ¿cómo sabías? Pero ¿cómo sabías de que a él le gustaba ese álbum? Porque iba escuchando su música en aquel ya, momento. O sea, el ok. tipo venía escuchando Bad Bunny. Sí, ok. Y fue cuando salió el último tour del mundo. Ujú. Entonces el tipo venía escuchando Bad Bunny. Y salía otra rola y el tipo la cambiaba. Y es como que, ni pía. Bad Bunny, quiero yo. Literal, ponía otra cosa y yo sabía que yo soy fan de Bad Bunny. Yo sabía que venía una canción de Bad Bunny. Entonces yo decía, este man le encanta Bad Bunny. Entonces le voy a preguntar, sacarle plática. Y le digo, ¿ya escuchaste el nuevo álbum? Era un man bastante joven. ¿Ya escuchaste el nuevo álbum de Bad Bunny? Y el man, no me escuchaba, pero no me doy cuenta. De Amara que va a un ciber, Métame Bad Bunny. lléneme ¿Y qué pedo, pues? ¿Y qué pedo, pues? Oye, que yo tengo 2 gigas, repítalo. Hasta llegar a las 8 gigas. Más increíble. Y dice, y le digo, ¿ya escuchó el nuevo álbum? Y el man, no. Entonces yo en plan, ¿Quién? este es mi momento. No hay voz. Y yo le digo, he escuchado, muy bueno, le digo, me gustó bastante, es bastante alternativo, le digo, escuchado, muy bueno. Y el man me dice, ponelo. Y yo, no lo han descargado. Y me dice, te comparto. Y me compartió internet para yo ponerle el álbum. Sí. Y yo, pijo. Es genial, man. Sí, man, le puse el álbum y el man, pierro la esa. Le puse una que se llama Booker T. Y el man, qué pijuda es. Harta pijuda. Y yo metido a pedo con No me la puede pasar en la memoria. Borrar, no, el man me dijo, todo ese trayecto fue descargándole una aplicación para que el tipo escuchara música y no tuviera que estar llenando memoria. Porque cuando se acababan las rolas, el man, como tenía internet limitado, me imagino yo, porque ponía música en YouTube. O sea, literalmente, el man se metía a YouTube, conectaba vinculaba con Bluetooth su teléfono y empezaba a escuchar en YouTube rolas. Que ese es tener mucho internet. Sí, todo el día, porque si iban a taxarlo todo el día, man. Dios, sí. Imagínate Imagínate, cuando ya se te repiten todas las rolas, Sí. llegas como que, ok, voy a buscar rolas y así. Sí. Entonces, todo un lapso. Sí, la verdad, creo que a mucha gente también le va a incomodar el hecho de que estén callados. Sí, fíjate que, Cuando es que los taxistas son personas que historia, hablan ¿no? por. Mano, un taxista sabe un chingo de historia. Sí, Taxista sabe probablemente un chingo. sea una persona, un ingeniero, man. O sea, vos seas un ingeniero de sistemas y no sabes de qué es. Man, un yo me taxista. monté en un taxi con un ingeniero. Pero seguide. Por eso te digo, o sea, vos, por el hecho de no saludar al taxista, probablemente te estás perdiendo una de las mejores pláticas de tu vida, man. La verdad. Va. Porque tienen muy buenas historias. Correcto, por eso te digo, o sea, vos quieres ser ingeniero, te montas a un taxi en el cual el chofer es ingeniero, man. O sea, la Sí, plática man. que se puede armar Sí, muy buena. puede ser muy increíble, man. Bueno, entonces llegué a la barbería, man, y le digo, ¿no está aquel loco? ¿No está aquel loco? ¿A qué más? Sí. Y me dice, no, yo no trabajo aquí. Y yo, ¿puso barbería? No sé. Y yo, Sí, fijo, no te van a decir por la... no, porque él no era el dueño. Él me dice, no, man, se fue. Era amigo de él. Me dice, no, man, el man se enojó con el dueño. Me dice, tuvieron un pedo. Se enojó y se fue. Y yo, cortame el pelo vos, pues. Y ahora tengo un nuevo barbero. La verdad me gustó. ¿Te gustó cómo te Sí, gustó? la verdad el tipo es bien atento. Entonces el tipo está en su rollo. Te corta el pelo pijudo. No es atento en ese sentido. No que te corta el pelo pijudo y después te dice, hey perro, no sé qué. Tal vez te quedó más largo este lado que este lado. Ajá. O te quedó Justificando disparado. su cagada, ¿va? Pero... Y te dice el maje, ¿te gusta así como está o qué pedo? Y yo tipo, fíjate que creo yo que esta mierda la hiciste bien mal, no sabía. esta mierda de aquí creo que estaba un poco Ajá. bajita. Entonces no sé. Y yo digo, arreglada de ahí, dijo, el maje, ahorita te damos viaje. Y ahí nomás. A eso quería entrar, man. Y el maje, ¿cómo te peinas vos? Y yo, tal. Entonces el corte. La ola. Baila. La ola. ¿Quién no se hizo la ola cuando estaba en la Maje, escuela? la frase, no, lo quiero como tal. Uy, sí. Maje, sí. Sí, es cierto. Mira, Panda Acaba de brincar. Porque acaba de brincar porque le gustaba Panda era mood gasolina. Mood Gasolina. Sí. Ahora anda Mood Backstreet Boy, man. Le queda muy bien. Sí, la verdad, le Sí. va bien. Solo Entonces, te- sí. Vos dijiste de que. Fíjate que te quedó pije mal esta mierda que vos, pero vos no le decías, bárbaro. Sí, a veces tenés, fíjate cómo no tenés la confianza con el Ajá. barbero. Pero llegué a un punto donde dije, Se me va a caer ahorita. donde dije, fíjate que Panda una vez me hizo videollamada para que yo le dijera al barbero qué le iba a hacer en el pelo.
Sí. Me hizo videollamada para ese Es pelo. que es complicado cuando uno lo puede describir. Sí, man. Entonces, bueno, pero en fin, cuando no tienes la confianza para decirle al barbero que pedo, una vez llegué al punto donde, más yo estoy pagando por este pedo. Ajá, Sí, huevo. ya llegué a este punto donde dije, más estoy pagando un servicio, yo quiero que Pero mi si te servicio dejan me pelo haga. y digo, no, muy corto, ¿qué vas a hacer? Sí, man. ¿Qué vas a hacer? No, y que parezca el otro lado también, pues ya que. A eso quiero entrar con el efecto barbero. Ajá. Estábamos con unos amigos en la casa de Christoph. Saludos a Christoph. No recuerdo cómo inició el tema, Christoph. pero yo hice un efecto ahí. O sea, ahí Ajá. postulé un efecto, man, que es el efecto barbero. Ajá. Consiste, o sea, escúchame cómo estoy hablando. Y cuando yo no agua más, eso no me acuerdo de Matilda, man. Pura- Te lo ajá, juro. sí. Ajá. Entonces, el efecto barbero, man, no lo quiero botar. Sí, sería cagado porque estamos grabando y no va a haber edición al parecer porque sigue grabando. Y Entonces, qué bien. qué bueno, qué bueno. Man, entonces, el efecto barbero es tipo, ok, Ajá. a mí me ha pasado. Yo vengo, me voy a cortar el pelo. Está bueno. Más si ya te lo cortó y si está malo, ¿qué vas a hacer vos? Ujú. ¿Vas a pelear? O sea, ¿y qué va a solucionar esa pelea? No, se lo voy a arreglar. ¿Cómo te lo va a arreglar si te lo dejó corto? ¿Me entendés? Sí. Entonces, el efecto barbero es ese. Que vos vengas y te lo corten y venga el brother y te diga, está bueno. Y vos en tu mente, hijo de la gran puta, se cagó en mí, qué pedo. Va. Sí, Pero ya. vos decir, Simón, por miedo a... ¿Y qué le vas a hacer? Pues sí, ¿y qué vas a hacer? O sea, también por no hacer sentir mal al maje, ¿me entendés? Sí. De decirle, no, me composté no puede, yo le pedí eso, le pedí aquello. Pero vos le decís, sí, está bueno. Pero salir de la barbería, maje. Pero ¿sabes cuál se aplica también al efecto barbero? Que quiero complementar Ajá. tu teoría. Y es que vos te regís, espero que se esté escuchando bien, Ajá. vos te regís en cuanto a los barberos dependiendo de su corte de pelo. Correcto. Entre correcto. cuando Es mejor, que, y cabe resaltar que él no se lo corta, Sí. debería ir donde el barbero deje ajá, imagen. es que sí, man, Sí. es que el efecto barbero no siempre es, sino que depende, si te lo cortan mal. No, me refiero a que eso también complementa el efecto barbero. Vos te metes a pedo de cortarte el pelo. Vos no te cortarías el pelo con alguien que él tenga un mal corte. Ese es un efecto barbero. Porque vos ves que el man anda mal cortado, que es una estupidez. Pero vos ves que el man anda un pije corte y decís, ok, yo me voy a cortar con este man. Por la apariencia. Porque la misma apariencia que te da te vende. Sí, te decís, es no, cierto. yo quiero que este man me corte el pelo. Pero en realidad deberías ir donde el man que le corta el Sí, pelo. pero si en ese caso fuese una mujer, Yo no confío. no confías en Si es una mujer en barbería, no confío. Si es una mujer en salón, sí. Ah. Fíjate que No sé por qué. hay Es una pendejada mía. hay una barbería aquí en Comayagua que mi hermano fue Ujú. y la atendió a la mujer y le gustó, man. Le gustó y cómo se le cortó. A la mujer no sé si le gustó. No le preguntaba. No, no le preguntaba. Ah. Entonces, se lo cortó y le encantó, man. Como se lo dejó, a tal punto que el maestro se dio cuenta de que esa barbería era barbería por ella. Porque toda la mara lo iba a buscar a ella, man. Pero una mujer en barbería. Sí, o sea, probablemente, o sea una mujer bonita, atractiva, pero si te corta Pero aquí mal, una mujer en barbería. si te corta mal el pelo, pues, va, Sí. no te lo vas a cortar, no vas a arriesgar solo por decirle, hey, ¿cómo está? ¿Qué pedo? Hola, no vas a arriesgar tu pelo. Bueno, al menos yo no lo haría. Entonces, como te digo, o sea, vos no confías en ella, me lo acabas de decir, pero no te lo ha cortado. Si te lo cortara, pues probablemente sea tu barbero favorita por decirlo así, y ya cambiarías de barbero. De nuevo. Sí, la verdad sí. Fíjate que sí, es una muy buena propuesta. Fíjate. Sí, man. Porque es cierto. No, bueno, yo no confío en ningún barbero, en realidad. Ah. Solo en el barbero que me está cortando el pelo. Cuando al final el tipo me enseña cómo quedó, yo quedo, ok, me quedó pijudo, yo no vuelvo a cambiar de barbero. Ahí me lo voy a cortar. Y si estoy en otro lugar, me dio a cortar en uno de mis viajes. Ujú. No me lo corté por eso. No me lo corté. Pero si él se caga en una vez, Una vez ¿te no lo me lo vas a vuelvo cortar? no me lo vuelvo a cortar. No. ¿por qué, man? Todos tenemos errores, man. Los barberos son gente, man. Tienen No errores. sé, pero no es que no me son caigan, máquinas, no me man. caigan No, encima. ¿qué te pasa, Que me man? cae encima, o sea, ese es el pedo. O sea, No, man. ese corte lo voy a llevar cuánto tiempo. Qué mal pedo, man. Sí, yo sé, pero O sea, ese corte lo voy a llevar tanto tiempo. ¿Estás diciendo que el barbero no se puede equivocar, entonces? Eso es lo No, que pero un pasa. tipo te hace. Ah, ok. Ok, Ajá. un tipo, no es el mismo ejemplo, no hay de por sí lo mismo, pero medio entra. Un tatuador te hace 3 tatuajes, te quedan pijudos, pero te hace uno más grande, uno más otro pedo, pero le va a hacer mal. Ese tatuaje iba a quedar. Ahora, yo me voy a cortar el pelo, el maje me hace un corte pijudo, el maje me hace el mismo corte, el maje me hace el mismo corte y quiero cambiar. Y cambio el corte, pero el maje me caga.
Y quedo como que, ok, pudiste con este corte, sabes hacer este corte. Lo que significa que este corte No vas a poder hacerlo. no puedes hacerlo. Entonces no puedo decirle, ok, experimenta. No, pero me refiero a que el mismo corte, Ujú. le hace el mismo corte, son 5 cortes. Bien, mal. Vamos a No, poner si es el 30 mismo, veces. si es el mismo corte, sí, sigo. Ah, bueno. Porque tal vez pues el tipo anda muy cansado. Eso es lo que te quería decir yo. Sí, o sea, porque, porque pues, fue tenemos pija, ahora. fue pija en mierda tu parte que dice, no vuelvo ni pija, que no le cague en mí. Mae, tiene problemas No, también, ¿sabes? Pero- no, sí, yo sé. Pero yo hablaba de cortes en específico. O sea, si yo me transporto de este corte a este corte, a un corte completamente distinto, Sí. y digo, ok, me quiero hacer este ahora. Y le digo, maje, ¿qué pedo? ¿Me puedes hacer esto? Y ya lo planteo. Sí. Y el maje me dice, sí, pedo. A huevo. pedo. Y lo hace y lo hace mal. Y creo que Ese es el yo confío en problema. vos ya. Ese es el problema, de que vos estás aquí esperando una nueva barbería, ponerle, estás esperando, Ajá. y está un señor cortando pelo, y está otro barbero Ajá. joven, por decirlo así. Hay un corte en tendencia. ¿Vos con quién te vas a ir? Con el gag por el joven. Con el joven, porque dice, este man me entiende, este man que... Este maje sabe que- Me ha pasado más en la barbería que iba antes. Había un chingo más de clientes. No recuerdo si ahí hay como 4 o 5 barberos. El pedo es que todos están ocupados, man. Todos están ocupados y el señor no. Y todos aquí, mira, Man, y vos solo volteabas a ver al señor. Man, Espérate, solo- man, ¿qué? yo iba a barbería. Man, créela, man. Ajá. Entonces, Ya sé que. Entonces vos, man, estás aquí, o sea, viendo tele y todo, voltea a ver al barbero y dice, hey, te lo corto. Y la vara, no. Todos, Estoy esperando. sí, todos hacen eso. Sí, man. Pues, Por la pero misma- ese barbero que vos decís ya tiene sus clientes. Exacto, porque llega un señor, hey, ¿qué pedo? ¿Cómo está? Po? Y el señor se sienta y, la pelota, la cero, man, y el señor contento y fresa. Y cheque, sí, yo estaba ahí. Qué Yo pedo. evitaba verlo, man. Sí. Para que no me diera. Porque yo estaba aquí, y cruzábamos miradas. Y antes de que él me dijera, me quitara su. Ajá, como que fuera un toro. Ey, siéntate. Sí, man. Siéntate. Sí, maje. Además, a veces yo lo miraba viendo el partido, man, con la de esa pantalla, yo pensaba que era un cliente más. Ese es el punto. Que a veces, fíjate que la mara que llega ahí, porque yo tengo una historia con el barbero. Con el señor. Ajá. Sí, Isaí te puede dar fe y legalidad de esa historia. Íbamos para Aqua Splash en el colegio, bueno, en la escuela, cuando yo estaba en la misma escuela que Isaí, íbamos para Aqua Splash. Y un día antes mi mamá mandó el dinero, mi mamá estaba en un estado, entonces mandaba el dinero. Tal vez un día antes por cuestiones de trabajo, entonces mandaba los fines de semana. El fin de semana íbamos para Aqua Splash. Y viene y manda el dinero, entonces yo me fui a cortar el pelo en el acto. Entonces yo dije, oh, ok, me voy a cortar el pelo. Mi mamá dijo, ¿qué se va a cortar el pelo del niño? Y yo, pues, voy donde todo estaba ocupado menos en mayo. Menos él. Y ya iban a cerrar, o sea, era el único que estaba disponible. Y yo digo, ok. Yo en ese tiempo fui con alguien Y más. estaba sentado así, tío. Aquí, Creerla. viendo la puerta a ver si alguien entra. Sí, man. Sí, así estaba. Y yo llegué, el man estaba así, pero viendo el tele. Y yo entro, me acuerdo, yo estaba pequeño, entro con otro man que era el que iba a determinar qué corte me iban a hacer. Lo único que iban a hacer era rebajarme el pelo más, creerlas. Lo único que iban a hacer. Y entro y veo que hay un chingo de gente. Un chingo de gente. Y está el man que va conmigo. Y dice, ok, hay que esperar, sí. Pues yo iba con él. Sí. El caso es que el man está a punto de decir, pucha, está ocupado el man que te corta el pelo. Me dice, porque siempre te me va a volver. Sí. Siempre me cortaba ahí. Entonces está ocupado el man que te corta el pelo. Y yo como que, bueno, ya vale. Y me gusta. Y se da vuelta, lo que me da risa es que se da vuelta, ¿no? Yo también corto el pelo. Sí. Sí, yo. Y otra cosa, me gusta bueno, en esa barbería, como Ajá. tal, me gusta el compañerismo que hay. Porque estaba el dueño ahí una vez. No sé quién es, pero es uno de los barberos. ¿No? Sí, pero ya no corta pelo. Mm. Ya es el dueño, man. Tiene 6 barberos que cortan pelo y él aquí, pero, listo. ¿Me entiendes? Entonces, Viáticos. viático. Ajá. Va para la peluquería, el man, viático. Le compré 100 varas en la diaria. A puro viático. Tiene cara de que le gusta jugar la Sí, diaria. la verdad. Vos puedes llegar a. Me están llamando. ¿Cortarlo? Me están llamando gente, debo contestar. Sí, la verdad, puede ser importante. Entonces, pausa aquí y volvemos.
5 minutos después. Bueno, después de esa pausa seguimos con el podcast. Bueno, ¿qué te quedaste? Las 100 varas de viáticos del jefe. Ah, sí. Bueno, entonces ¿me estabas sí, contando? maje, Me estabas sí. contando que estaba el dueño. Ah, sí, no, que estaba el dueño Y Fresa, estaba el dueño. que estaba el dueño, sí, viendo cómo estaba la barbería. Puta, y dos más que estábamos hablando. De los Barbera. No, pues sí, pero el qué. Ah, Pues que vos me contaste que estaba. que estaban todos llenos y todos aquí. Y el, ey. Y vos, Ay, ay. no, no, no. No, Y el eso- otro más voltea a ver, ey. No. Y otra cosa, en eso me quedé. Que me gusta el compañerismo que hay en la barbería. Estaba el dueño ahí. Ahí es donde. Y yo estoy sentado esperando a que termine el barbero que me cortaba el pelo en ese entonces. Entonces, este man terminó, el que estaba aquí enfrente mío, él terminó de cortar el pelo, cheque, man, nos vemos, le digo, man, y se fue. Y él quedó sin hacer nada. Y viene el dueño y le dice, cortáselo a él. Y le dijo que no. No, es de Luis. Es el cliente de Luis. O sea, se estaba negando a la orden del dueño, loco. Sí. Cortárelo, qué pedo, cortárelo. No, y le dijo, no, es de Luis. Y Luis como, Luis cortándole mal, es mío. Va. Sí, man. Al jefe, man. Pero es mío. ese es el punto, man. Que no sobre todo el mismo compañerismo, sino que creo que es el trato al cliente. Porque el cliente no va a decir, pero a mí no me lo corta este man, a mí me lo corta Luis. Sí. Y yo quiero con Luis, porque Luis me corta el pelo a mí. Ujú. Entonces, creo que es el respeto más que todo al cliente. Es decir, no, man, a este man se lo corta Luis y a él únicamente deja que Luis lo corte. Porque, bueno, Aunque hasta los barberos tienen sus barberos. sí, man. aunque también, a huevo. Aunque, puta, o sea, cuando yo llegaba y no miraba a Luis, me decían, puta, salió de más, anda almorzando. Los pelos. Nunca me dijeron, salió de más, pero ni te lo corto yo. No. Ninguno me dijo. Es que llegas a buscarlo y ellos ya saben. Ellos ya saben, o sea, por eso digo, o sea, el compañerismo que hay, Sí, es que Bueno. yo creo que a nadie le gustaría que le robaran su cliente. obviamente no en todas las barberías no sucede esto, pero sí, en la mayoría que he ido sí, man. Sí, es Y que. además, o sea, está un barbero aquí y entra, hey, ¿qué onda? Pasa. Fíjate que no ha venido de más, pero dentro de unos 15 viene. Fíjate que yo conocí una barbería con sueldo. Qué genial, man. No tanto. O sea, cortaba ¿Qué 100, era? cortaba 100 personas el sueldo, cortaba nada el sueldo. Así. Mira, funcionaba así. Yo al menos lo vi así. No es que yo pregunté cómo funcionaba la estructura económica de la papada, pero yo supongo que las barberías normales funcionan así. Ok, cada quien atiende a tantas personas, al final se le paga al dueño, al local, se dividen entre ellos todas las ganancias, todos los gastos y fresa. O sea, mi pensamiento así es, pagan el local, pagan la ganadería, pagan el agua, pagan el internet, si es que tienen, y ya. Sí. Y ahí sus ganancias son sus ganancias. Me imagino que así funciona. Entonces llegué a esta barbería donde había una caja. Y vos pagabas el corte en la caja. No lo pagaba el barbero no tocaba pista. Vos llegabas donde la caja y, un corte, fresa, y te daban un ticket. Y vos aquí, yo me acuerdo de tema, y vos ibas a esperar a tu barbero. Y creo que es un poco malo por el hecho de que cada quien se lo corta con su barbero. Porque tal vez ese barbero, tal vez Luis atendía 100 personas y Julio solo atendía 5. Fíjate que no sé, o sea, Y los dos recibían el mismo yo sueldo. fui a una, Ajá. así. Ajá. O sea, mi barbero actual yo fui a una y yo le digo, vaya, tenés, no, dale tu historia. Y yo, Sí. y yo le pregunté porque, pues, de la confianza que hay, ¿cómo es el pedo? No, tanto para ellos y tanto para mí. Sí. Entonces, Pero ¿cuánto sabe? ¿cómo? Porque a mí no me preguntaron quién me atendió, No. ni con quién iba. O sea, No, ¿cuánto, sí. cuánto sabe ella? Es que él le fue a dar dinero. Él fue a darle Sí, dinero a y ella lo contó. la muchacha sabiendo quién se lo corta, ok, 50, tanto. Entonces creo que llegaba un conteo Sí, me imagino. a cada barbero. Pero en ese lugar no. Ah, En ese lugar yo llegué, me dieron un ticket fresa, me atendieron y me fui. No fui a decirle, fíjate que a mí me atendió que el maestro, ajá, cheque. Nada. sí. Sino que me atendieron y creo que es un Vas a ver, un como- poco difícil. Sí, Porque, bueno, dentro de mi idea, porque tampoco sé cómo funciona, dentro de mi idea, no todos entienden la misma cantidad de clientes. Por cuestiones de tiempo, por cuestiones de habilidad tal vez, también. por cuestiones de gusto del de cliente. clientela. Porque, ponete a pensar, hay un corte que cuesta más que otro. O sea, la cero no cuesta tanto como, cabe resaltar que no se de corte.
La cero no cuesta tanto como un corte más específico. Pero Entonces, no cuesta en con más hacerlo detalles. o en el precio. No, el precio de todos los cortes cuestan lo mismo. O sea, creo que ahorita el precio estándar de un corte es 40-50. Entonces, te cuesta 40-50 un corte normal. Ahí dice corte normal, 40-50. Dice, corte normal. Podés hacerte esto y es un Sí, corte normal. Corte normal 50, líneas 15, estrellas tanto. Sí, maje, o sea, Sí. sisa 20 vueltas. Ah, bueno. Y así. Entonces, vos sabes que el corte normal cuesta tanto y el corte con navaja cuesta tanto. Ahora, si es un corte normal, pero es un corte con mucho detalle, por ejemplo, si es un degradado de tal número a tal número, Sí. si querés que te lo rebaje mucho de acá, pero un poquito Que de te deje aquí, aquí, correcto. o sea, en específico, si querés que te haga barba también, Sí. entonces ese rollo radica ahí, que hay uno que tienen clientes de 1 hora, de hora y media, que hay cortes de hora y media, y hay otros que tienen clientes de 20 minutos. Entonces, si atendés clientes de 20 minutos y el corte cuesta lo mismo, estás haciendo lo mismo, vos atendés más clientes que el otro que está haciendo lo mismo, pero le cuesta más porque son clientes con más especificación. Y cuesta lo mismo. O sea, estás ganando más con el precio del mismo precio. Funciona lo mismo con en mi trabajo. Quiero un banner de 30x70 que diga se vende esta casa, información tal, imagen, fondo blanco, letras rojas tal. Sí, fíjate que funciona. ¿Cuánto cuesta? 700. Llega un imagen. Quiero un banner de 70x30 que salga Goku montado en un dinosaurio y con el uniforme del Barça y yo atrás con una bandera de fuera O. Y que diga fuera o M. Ajá. Te va a costar lo mismo. Pero a mí me va a costar más trabajo. Sí. Pero, vale, Pero vos no vas a ver eso. O sea, yo como el cliente no voy a no, ver. gente, ¿qué? Yo como cliente no voy a ver Correcto. eso. No sé, creo que sucede lo mismo. O sea, Sí, es la complicado. verdad, no lo había visto en tu Es perfil. complicado porque el estándar, como así, 50, 40-50. Si no lleva detalle, 40, un ejemplo. Sí. No es que esos son Sí. los precios. Sí. Pero si lleva una estrella y otra aquí, son 50. Sí. Probablemente así lo manejen. Me imagino que es bien empírico, bien. Sí. Lo ven a puro ojo. Sí, la verdad. Nada te cuesta tanto. ¿Qué otro pedo el mundo del barbero? Sí, la Porque verdad. influye en la gente, ¿no? Sí. O sea, Vos manejas la autoestima de la gente. Sí. O sea, los Ajá. estilistas y los barberos tienen un trabajo bien loco. Porque aunque no sé cómo será la vida, si es fácil o es muy difícil, porque cansado sí es, pero no sé si será fácil o difícil, porque si es cansado, estás parado todo el día, Sí. estás todo el día cortando. Puede ser que hagas 20 cortes, pero esos 20 cortes pueden ser súper distintos o pueden ser idénticos. O sea, porque el corte que yo me manejo es el mismo de mucha gente. Ajá, huevo. Es predeterminado, o sea, yo lo quiero que me hagan un degrado de 2 tipos de números distintos y esto cada día te agarra pilla. Y ya, Correcto. o sea, ese es el punto, que puede ser cansado, pero no sé si es sencillo realizar el trabajo o es difícil. Entonces, vos manejás el cómo la persona se va a hacer, porque yo me corto el pelo y yo me siento el puto amo. Ah, O sea, bueno. yo a la barbería muy otro Pero pelo. por eso te digo, Mi autoestima va a ser mi el barbero influye en Sí, eso. influye bastante. Ok, si le cortó mal el pelo a este maje, probablemente la novia lo... Sí, man. O probablemente este maje ya no vuelva a ser el mismo. Man. O ya no vuelva a cortarse el pelo conmigo, entonces es complicado. Panda no se quería cortar el pelo por eso. Porque Panda ya andaba largo el Por eso pelo. digo, o sea... Y dijo, no voy a ir a cortarme el Ajá. pelo porque me da miedo que lo dejen mal. Y si lo dejan mal, me voy a Ajá, sentir muy y es algo de que no se puede retroceder. Sí. Por ejemplo, mi trabajo, le digo yo, ¿le gusta cómo le quedó Goku con la bandera de Forajo? No. Y yo, ¿qué le hacemos? Suban un poquito más, tú. Sencillo, se arregla. Me encanta. Pero vos le decís, ¿te gusta cómo me quedó el lado? No, era más oscuro aquí. ¿Cómo te va a ver el pelo? Sí. Entonces es complicado, man. Sí, O bastante sea, complicado. es pillado. Bueno, el mundo de barbero es infinito. Man, es que es bastante infinito. Es que Súper creo que infinito. hay trabajos en específico que conllevan un montón de trasfondo que no los conocemos. Ujú. Por ejemplo, el mundo del taxista está Sí, es volado, que- voladísimo. O sea, probablemente la gente antes de ver el podcast diga, un barbero, qué interesante que una persona que corte pelo. Sí, man, tiene bastante trasfondo, que influye Tiene bastante mucho en el trasfondo, sí. Incluso bastante. Al igual que las personas que barren las calles. O sea, si no barrieran, ya te imaginas el subcielo que hubiese en De eso hablamos, creo que va a ser uno de los clips. Sí, Porque hablamos de. Uy, casi pasa lo mismo de la vez pasada. Sí, Qué bueno. A usted le llega a botar agua, ya mire yo. Sí, guíame. Entonces,
pasa lo mismo, man. Sí, man, o Que sea, tiene bastante trasfondo. que a veces vemos un trabajo como si nada, pero Sí. influye bastante a la larga. Influye un chingo. Pero sí, fíjate que en los podcasts pasados, bueno, las personas lo van a ver 2, pero en realidad grabamos 3 veces. Sí. Por el hecho del problema que tuvimos con la grabación. Creo que ya muchos vieron el reel que dejaste en IG. Entonces, he notado bastante que nos limitamos. ¿Cómo? Te voy a explicar qué pedo. En el primer podcast teníamos 2 vasos con agua y ya. Y ese vaso con agua duraba todo el podcast. Y ahora que traje bastante agua porque dije, ok, ya cuando termine el podcast yo quedo sin agua y yo quiero más agua. Es que fíjate que me hubiese estorbado de que Sí. terminemos el podcast y que quedase Sí, la medio verdad. lleno. Y no sé por qué. Medio lleno, medio vacío. Eso depende de qué tan llena sea tu vida, la verdad. Es como vemos el vaso. El vaso lo vemos lleno, lo vemos medio lleno, lo vemos medio vacío, dependiendo de las cosas que nos faltan o las cosas que queremos realizar. Es cierto. Como esto lleva tanta filosofía. Sí, Ay, qué Sí. Aunque eso lo vi en un video de YouTube, no es del vaso. No sé, lo acabo de decir. Si lo dije yo ahorita, yo lo inventé. ¿Me entendés? Bueno, se acabó el agua, se acabó el episodio 3. Sí, de verdad. Ese es el fin del episodio. Mátelo, porque me va a sentir incómodo de que, no De que yo tenga agua. Sí, exacto. Bueno, me gustó. Sí, la verdad. Me gustó el episodio, o sea, fue bastante fluido. Ujú. Porque, o sea, el hecho de que no subimos el segundo episodio es porque no nos gustó. Por eso solo vamos a subir clips. Porque hubieron buenas pláticas, que eran bastante buenas, Sí, pero. que hay que resaltarlas. Ujú. Pero la verdad todo el podcast no me gustó. Todo el podcast Sí, como conjunto. Correcto. O sea, no. Estamos diciendo de que 1 hora con 10 minutos, no sé cuánto dure, Ujú. sea buenísimo. Probablemente sea para una gente media hora o 5 minutos o Sí. nada. O sea, O nada, incluso. Sí. Hay personas que lo van a empezar a ver y no lo van a seguir. correcto. Entonces, si sos uno de los que se quedó hasta acá, pues muchísimas gracias. La verdad, admiro tu fuerza de voluntad para poder Escuchando, echarte hablando de barbero, que Sí. los viáticos del barbero. Sí, man. Entonces, que llegaste a este punto es bastante bueno. Entonces, nada, creo que ya vieron el video de agradecimientos. En realidad estamos muy agradecidos con cada uno de ustedes por el hecho de participar en esto, Sí. porque son parte del podcast. Porque es un hobby y probablemente tengamos muchos oyentes y Cabe resaltar que yo traía un tema para hoy y no lo hablé porque Sí, bueno, genial. la vida. Y me imagino que vos trajiste uno y tampoco lo es hablaste. cierto, Ahora empezamos a hablar de muchas sí, cosas más. es otro pedo, o sea, me gusta eso de que no lo planeado no lo hagamos, sino que lo improvisemos. Sí, a ver qué nombre tiene esto. Entonces, nada, creo que eso ha sido el podcast de hoy. Espero pasen un muy buen lo que sea. Buen día, Buena tarde, noche, lo que sea, no sé lo que sea. se van a ver. Aunque sí sé qué decirle a nuestra fan que ve el podcast, sé decirle buenas noches. Porque sé Sí, que lo ve de es noche. cierto, a ella sí, Vaya, buenas sí, noches. buenas noches a vos. Espero que no se haya dormido, man. Espero- Porque ella se duerme cuando Se duerme con podcast. Entonces Bueno. espero que haya llegado hasta esta parte de acá y pues nada, creo que Sí, man. lo digo todo. Placerazo platicar con vos en esta Siempre, noche. man. Entonces, muchas gracias y bueno, Ahora la pregunta es, ¿cómo Ajá. me voy para mi casa? Porque ya está. porque ya es tarde. Sí, man. Pero bueno, Porque ya es tardísimo, vete a pensar en eso. voy a pensar. Dejando más en que sigo.